Ahí lo tiene usted, miles de capitalinos acuden hoy a los cementerios en esta tradición con la que rendimos homenaje a los muertos y con ello celebramos la vida. Y precisamente para seguir hablando de este tema que deja bastante dinero en la capital, esta noche saludamos en la línea telefónica a la doctora Adairma Cruz Davalillo. Ella es presidenta de la Canacope Ciudad de México. Con ella vamos a conversar sobre las estimaciones de derrama económica que habrá en la capital por las celebraciones de muertos. Adairma, buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches, Juan, Iván, ¿cómo están? Un gusto saludarla, Adairma, y preguntarle sobre la derrama económica este año por las celebraciones de muertos. Esta beneficia a muchísimos comercios, por lo tanto, al desarrollo de la Ciudad de México. ¿De cuánto se espera que sea? Estamos estimando una derrama de aproximadamente 1.240 millones de pesos para las MIPYMES en la Ciudad de México. ¿Qué tal, doctora? La saluda Iván Herroz. Quisiera saber qué comercios son los que principalmente se verán beneficiados por estos días. Sobre todo aquellos que se dediquen al consumo tradicional, como flores, por ejemplo, de cempasúchil, algunos de los comercios que se dediquen también a la pintura, a los disfraces, porque ahora, bueno, no solamente tenemos nuestro festejo del Día de Muertos, sino la sinergia que se ha creado a través de las tradiciones de otro lugar, como el Halloween. Entonces, ahora muchos comercios pequeños no solamente venden las tradicionales calaveritas o dulces relativos a nuestras tradiciones, sino también se han extendido con otro tipo de objetos como son los disfraces propios del Halloween. Adairma, esta derrama económica, la que se espera en 2018, ¿será superior a la del año pasado? Bueno, estamos superando aproximadamente un 4%. Es un poco superior, pero las ventas, digamos, que se encuentran de manera regular. Digamos que incremento en el ingreso de dinero derivado de la inflación, pero que habrá igual o menos ventas. Así es. Mira, hay muchos lugares que incrementan, por ejemplo, el 20% de su consumo. En los giros, por ejemplo, también relativos a los alimentos, como son restaurantes, bares, cantinas, cafeterías, lugares de venta de antojitos y demás. Estos servicios, por ejemplo, como los que se encuentran en los corredores de Roma Condesa, Reforma, etcétera, tienen estos ingresos un poco más elevados por la afluencia que tienen de clientes en esta temporada. Doctora, ¿tiene usted idea aproximadamente de cuál es el gasto o la inversión que hace cada familia mexicana en estos días, aquí en la capital, por ejemplo? Aproximadamente 650 pesos por promedio para adornos y colocación de ofrendas. 700 pesos más o menos para una máscara o algún accesorio o maquillaje que pueda tener algunos de los niños, o los disfraces, por ejemplo, más o menos van entre 700 y 1.380 pesos. Unos 400 pesos aproximados para asistir al panteón, lo cual incluye el costo del transporte, las flores, los alimentos, inclusive la propina para quienes les ayudan a limpiar y a cuidar las tumbas. Doctora Cruz, la Profeco se ha dado la tarea de realizar recorridos alrededor de los cementerios, de los panteones, para verificar que los precios que se ofrecen a los consumidores sean los correctos, que no haya abusos. Pues, ¿qué recomendaciones podemos dar a los consumidores a la hora de comprar flores, de comprar un disfraz, de comprar pan, todo lo que sea de temporada? Obviamente la comparación de precios, porque los precios que se dan en los locales que son organizados para este tipo de productos están controlados en sus precios. Desde luego, cuando se compran estos productos fuera de los locales establecidos, es difícil controlar los precios. La recomendación, como siempre la hacemos, es que todo aquello que compren, lo compren en los lugares previamente establecidos, legalmente, que estén actuando legalmente, para que puedan tener la garantía de que lo que están comprando está bien.
¿Sabe, doctora, si existe algún lugar en donde al final de las fiestas se recicle todo lo que ya no se va a utilizar, es decir, el papel picado, algunos de los productos orgánicos como flores o frutos, en fin, los alimentos? ¿Hay algo que exista al respecto? Porque todo hablamos, por supuesto, de la adquisición de productos, pero poco sabemos de lo que ocurre después de las fiestas. Bueno, hay algunos lugares precisamente que se dedican a reciclar el papel que se utiliza. Es un pequeño negocio, también se utiliza, que él recoge todo lo que puede ser utilizable y lo reciclan o lo mandan a los lugares a donde se puede reciclar. Son lugares de acopio de material que es reutilizable, como son papel, como son inclusive todavía los envases de agua, por ejemplo, desechos de velas inclusive. O sea, son locales receptores de este tipo de material. Doctora Adairma Cruz Davalillo, presidenta de la Canacope de la Ciudad de México, muchas gracias por tomarnos la llamada. Que tenga usted una excelente noche, que tenga felices celebraciones de muertes. Igualmente para ustedes, Juan, Iván, mucho gusto en saludarles. Gracias, buenas noches.